a mi otro yo, a mi alter ego, y serían 44, faltan algunos todavía. Así que bueno, cuando lleguen tarde, le ponemos media falta. Bueno, antes que empiece, vuelvo a repetirles que todo lo que voy a mostrar desde ahora hasta las próximas hoy, más 4 clases más que nos quedan, todo eso yo se lo voy a pasar en material en una carpeta comprimida. En realidad se lo voy a pasar en 2 carpetas comprimidas. O les voy a dar el link para que lo descarguen desde la página nuestra, que en realidad no está en la página, sino que está en el host de la página. De esa manera ustedes van a poder descargar y tener todo el material que yo les voy mostrando y algunas cosas que por cuestiones de tiempo no les puedo mostrar. Ahí está Gabrielito. Ahí está. Entró Gabriel. Bueno, entonces, para ir cerrando mi cámara y pasar entonces a mostrarles lo que les tengo que mostrar hoy. La idea es ir haciendo de manera cronológica el avance de obra, o sea, hoy vamos a ver el planteo y vamos a empezar a avanzar. Pero, si mal no recuerdan, y si mal no recuerdo yo, les pedí a ustedes la semana pasada que me dijeran o que averiguaran, o que si sabían me lo plantearon hoy, cuál era la resistencia característica, lo que se denomina tensión admisible de servicio, de un ladrillo macizo para que sea apto para ser utilizado en la obra. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los materiales que no tengan certificado de aptitud técnica o certificado de calidad, el responsable por la aptitud, con P, aptitud del material utilizado en la obra, pasa a ser el director de obra? Por lo tanto, todos aquellos materiales que no tengan una certificación o que vengan de lugares con una reputación no muy válida, como podría ser un horno de ladrillos o los que fabrican piratería de madera para hacer techo, por ejemplo, y no están homologados, bueno, evidentemente que hay que pedirles que tengan algún tipo de certificación. En el caso de que no la tengan, habría que hacerla. Uno tendría que hacer la certificación. Bueno, pregunto antes de empezar, ¿alguno averiguó eso? La pregunta era, ¿cuánto tiene que ser la resistencia mínima a la compresión de un ladrillo macizo, lo que se denomina tensión admisible de servicio, para poder ser utilizada en una obra de construcción y ese ladrillo macizo sea apto? ¿Alguno lo averiguó? A ver, espero respuestas ahí escritas. Si no, ponen no. El CIRSO 501, a ver Darío qué dice. Estructura de mampostería establece que la tabla tiene una resistencia de 1.5 megapascal, basándose en la sección. Perfecto. Así es. Bueno, dependiendo de la zona sísmica también, Darío. Bueno, ahí está. Bien, Gabriel. Dependiendo la norma CIRSO y dependiendo la zona sísmica, debería tener como mínimo una tensión de servicio en la zona sísmica 3 y 4 de 3,5 megapascal. O sea, un poco más de la que planteaba vos, Darío, ahí en la 501. O sea, la 103, la CIRSO 103, si te fijas, le va a decir que mampostería resistente, sismo resistente. Está bien. Sí, está bien. Yo lo digo, vos Darío está en zona sísmica 0. ¿Vos dónde estás, Darío? A ver, escribime ahí, porque no sé. Río Negro, ¿pero en qué parte? No, ya sé, pero ¿en qué parte? Río Negro es amplio. Villa Regina. Sí, es probable que estés en zona sísmica. No obstante, aclaro algo por ahí, y esto lo iba a decir después, pero lo digo ahora. El hecho de no tener obligación de tener una estructura sismo resistente no te exime a vos de que la hagas. ¿Y por qué? Aquella estructura sismo resistente que se emplea para construir en zonas sísmicas también es viable hacerlo para proteger de asentamientos diferenciales que puedan existir en las zonas donde los suelos tienen menor resistencia. Hacia el este de Argentina, yendo hacia la Pampa Húmeda, o ustedes están ahí, Villa Regina,
ya para el lado del Atlántico, del Atlántico. Mientras vas avanzando para aquellos lados cerca del mar, empezamos a tener suelos colapsibles, suelos menos resistentes. Por lo tanto, la idea es que se pueda hacer una construcción sismo resistente, aún en zonas que no sean sísmicas, para lograr una estructura monolítica. Y esa estructura monolítica permitirá entonces que, si hay algún tipo de asentamiento diferencial, esa estructura actúe toda junta y no por partes desagregadas. Esto va a hacer que tenga mayor resistencia y durabilidad en el tiempo. Entonces, para que quede claro, para que tengan un promedio, en realidad deberían ser entre 5 y 6 megapascales la resistencia característica de un mampuesto. Sin embargo, se toma 3,5 megapascales. 3,5 megapascales son algo así como 35 kilos por centímetro cuadrado, un poquito más, 35 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. O sea, la resistencia es llevar los 35 kilos y a partir de ahí tiene que romperse. Antes de los 35 kilos, no se debe presionando, no se debe romper. Dicho esto, vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara y voy a empezar a presentar algunas cosas. Vamos a presentar la pantalla. Compartimos. Seguramente voy a tener que salir de acá en algún momento y alguien más me va a llamar. Sepan ustedes. Bien, esto es lo que les voy a pasar. Vamos a hacer otra cosa. Les voy a mostrar otra cosa. Dentro del material que les voy a dar, lo van a encontrar dividido en dos partes. Yo sé que eso está muy chiquito, pero no importa. La idea es que ustedes vean. Tenemos dos carpetas: dirección de obras de arquitectura y herramientas de gestión para el arquitecto. Esto dentro del nivel 1. Dentro del nivel 1 van a tener todas estas carpetas que están acá, y dentro de esas carpetas está la carpeta de actas, donde vamos a ver en principio la declaración jurada de obligaciones del comitente. Yo la denominé el otro día acta de mandato. El acta de mandato, para los que recuerdan, les dije que había que hacerla firmar en el caso de que el construya la casa no esté contratando a una empresa constructora, sino que construya un personal no registrado, como llamamos vulgarmente, personal que está en negro. Si el personal que está en negro, el responsable por las cuestiones previsionales, laborales e impositivas, debe ser el propietario, que nosotros, firmando la dirección de obra, lo convertimos en el constructor de la obra, lo habilitamos para que sea el constructor. Pero bueno, dentro de esto, vamos a cerrar esto de acá abajo. Dentro de esto, le vamos a pedir que nos firme esta declaración jurada de obligaciones como administrador de su obra, al comitente como administrador de su obra. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos acá, la obra, el propietario y la ubicación. Y después viene la declaración jurada. Dice: el propietario de la obra de referencia declara conocer las obligaciones que adquiere. Por propia voluntad asume la administración de la obra. La administración de la obra es cuando no hay una empresa constructora y entonces la asume el propietario como constructor. Yo lo habilito para que él sea constructor, pero en realidad él no es empresa constructora, sino que pasa a ser empleador del personal con el que esté contratando. ¿A qué lo obliga esta administración de obra? En principio, a la responsabilidad directa con el personal obrero, hacerse cargo del seguro del personal, hacerse cargo del seguro general de la obra, a la responsabilidad impositiva que emana de la contratación del personal, retención y posterior pago de aportes previsionales, compra y provisión de materiales. Importante esto: compra y provisión de materiales. ¿Qué significa esto? Ustedes como directores de obra, y lo repito, la clase pasada lo tuvieron, no tienen que comprar materiales. La dirección de obra no es administrativa, es solamente técnica e intelectual. No hace nada que tenga que ver con administración. Dice el punto 7, vigilar y responsabilizarse por las condiciones de seguridad y salubridad del personal obrero. Sigo diciendo que todo esto es la obligación del comitente, del cliente. Asumir las responsabilidades emanadas de las disposiciones legales que le asignan al constructor, intervenir en la contratación, distribución, intervenir en el personal de obra, intervenir en la prestación de herramientas y maquinaria necesarias. Bien, todo esto se obliga al comitente, y luego la presente relación se firma en la ciudad de tanto, le cambia el día de, bueno, acá le cambia porque se lo voy a dar en Word para que ustedes lo puedan hacer.
Y ahí, al final firma el propietario, aclara. Y yo les había dicho que había que cumplir dos requisitos para que esto tuviera validez legal. La primera es que lo tengo que notificar antes del inicio de obra. Si la obra va a empezar, el 1 de septiembre, yo hoy o hasta el viernes le tendría que estar notificando, presentándole para que firme. Inmediatamente, una vez que lo firme, lo llevo a algún lugar, a un escribano, a una partición pública que pueda certificar la fecha real, y siempre la fecha real, insisto, tiene que ser anterior al inicio de obra, de manera que esto me sirva como una protección, un salvoconducto en el caso que aparezca el Ministerio de Trabajo, la FIP, la UOCRA, ANSES o cualquier entidad pública que regule el empleo. Yo con esta declaración jurada voy a quedar afuera de esas responsabilidades laborales, impositivas y previsionales. No se puede renunciar a la responsabilidad técnica que tenemos sobre la obra, ni tampoco podemos renunciar a la responsabilidad en cuanto a la seguridad y la higiene de la obra. Explicado esto, lo voy a guardar así con el 22 para que no nos quede, así se lo mando después con el 22. ¿Qué hay que hacer antes de iniciar la obra? Bueno, vamos a hacer un acta de iniciación de los trabajos. Ese acta de iniciación de los trabajos se debe firmar. Lo va a firmar. Vamos a empezar por acá abajo. El director de obra y el contratista, el constructor, la empresa constructora o el que fuera. La va a firmar y sirve para que yo certifique como director de obra cuál es la fecha cierta a partir de la cual se van a tomar los plazos contratados para ejecutar la obra. Dicho de otra manera, yo firmo hoy, día 22, 23 de agosto, supongamos, ¿no? Entonces, voy a firmar hoy 23 y a partir de hoy comienza a correr el plazo con el cual vamos a salir que le están llamando ahí, tarde y lo vamos a poner en evidencia. Sabrina, llegaste tarde. Bueno, está perdonada por hoy. Seguimos acá. Entonces, yo inicio los trabajos y empiezo a contar a partir de la fecha que firme esta acta cuáles son los plazos con los cuales se contrata el avance de obra, con los cuales el propietario ha indicado que se va a llevar a cabo la obra, el contrato que pueda haber hecho Por lo tanto, insisto en esto, este acta de inicio en los trabajos tiene que dar como fecha cierta, y acá lo dice por acá abajo, la fecha del acta constituirá la fecha cierta a partir de la cual se encontrarán los plazos para la ejecución de los trabajos a cargo del contratista. Bien. A mí no me importa que el contratista empiece 2 semanas después. Yo lo que sí tengo que saber es que la fecha con la cual se pauta e inicia los trabajos es la que se indica acá en el acta de iniciación de los trabajos. Para llenar estas actas, les aclaro, al final de cada uno de estos Word que les voy a pasar, tiene ahí la aclaración de cómo se debe llenar. Por ejemplo, en el punto 1, según los casos, completarán el predio cito N, el beneficio cito N, la hora de ejecución cita N. El punto 2, según los casos, completará así el predio donde se ejecutarán los trabajos libres de ocupantes, el edificio donde se ejecutarán los trabajos de refacción, la hora donde se ejecutarán los trabajos con el grado de delito adecuado para su iniciación. En cualquiera de los casos de lo que estamos hablando, esta puede ser para una obra nueva, para una obra de ampliación, para una obra de refracción. Es decir, que se aplica para cualquier caso, y como vuelvo a decirles, lo que toma en cuenta es la fecha cierta a partir de la cual se van a contar esos plazos de ejecución contratados por el contratista por un lado y por el comitente. Y la otra cosa que esta es mucho más técnica y que es muy importante es lo que se denomina acta de replanteo, que hoy vamos a empezar a ver también desde el punto de vista técnico. El acta de replanteo, siempre tenemos que poner el encabezado cuál es la obra, el lugar y la fecha, y después vamos a leer que tenemos algunos cuantos puntos acá para rellenar.
Veamos. En el punto 1 dice, en el punto 1 dice, bueno, y acá hay que poner en la obra, donde se ejecutan los trabajos, el contrato de fecha tanto, figurará en el acta de inicio de los trabajos. Se reúnen tal persona por la dirección de obra que suscribe la presente acta al efecto de dejar constancia de lo que figura en los puntos recién. El contratista ha comprobado que las medidas y ángulos. Nosotros acá, ¿qué hacemos? Los directores de obra le estamos entregando el plano de replanteo, donde se supone que ese plano de replanteo está acorde, está conforme a las medidas del terreno que vamos a empezar a replantear. Por eso dice, que las medidas y ángulos, el proyecto, concuerda con la documentación del proyecto. Punto 3. El contratista partiendo de los puntos fijos de planimetría y nivel indicados ha procedido con las tareas de replanteo con los resultados que se detallan en los puntos 4 y 5. Bueno, ustedes verán la otra acta que acá abajo también tienen las notas al pie, con las cuales ustedes pueden rellenar lo que está faltando. En el punto 1, según los casos completar en el predio, en el edificio, en la obra de ejecución. El punto 2, según los casos completar el terreno sitio en la construcción existente, se está al lado. El punto 3, según los casos completar así la documentación del proyecto, la ejecución de obra. Punto 4, según los casos completar marcas sobre realizado de concreto, alambres tesados. Y ahora les explico por qué figura eso. Punto 5, según los casos completar chapa metálica murada, plano superior. Bueno, a ver, volvamos para atrás. Entonces, los puntos 4 y 5, ¿qué me dice a mí? El punto 4 y 5, que es este y este, obviamente no está numerado, el contratista procedió a trazar los ejes de replanteo de acuerdo a los planos de la documentación del proyecto y su posición ha quedado materializada con. Y ahí con una estaca, con un alisado cementicio, o con una estaca pintada de rojo, o con lo que fuere. El contratista procedió a emplazar el nivel más o menos 0,0 de acuerdo con lo indicado en la documentación del proyecto y su posición ha quedado materializada en coincidencia con. Y otra vez ponemos con qué se materializó. Si fue con un triángulo invertido, y la base hacia arriba, si pusimos un clavo, con la forma que hayamos marcado. 0,0, el más menos 0,0, el más menos 0,0 de nivel, lo vamos a marcar. La prueba de conformidad, etcétera, y acá firma el director de obra y el contrato. En estos casos, lo vamos a poner acá por las dudas, porque no nos olvidemos, después se lo voy a pasar a ustedes. El punto 4, y este es el punto 4, y el punto 5 se va a haber borrado por alguna razón. Se lo vamos a guardar, así después les pasamos con los puntos correctos. Estas dos actas más la declaración de obligaciones del comité deben hacerse cuando estemos por iniciar la obra. O sea, esto es el antes de empezar acá, y ahora me voy a pasar al PowerPoint, porque empezamos a ver entonces dentro del PowerPoint que lleva un plano de replanteo. Bueno. Siempre para ponernos en contexto, estamos en el nivel 1, estamos arrancando con la obra, ya terminamos con los trabajos preliminares, el antes del inicio de obra, y ahora estamos con el durante. ¿Empezamos con qué? Con el plano de replanteo. Yo siempre digo que un plano de replanteo es fundamental para cumplir al menos el 50% del éxito de la obra. El 50% del éxito de una obra está basado en un buen replanteo. El otro 50% lo vamos a tener que luchar en la obra, pelearle, darle la vuelta para que salga el 50% del éxito de una obra siempre está en un correcto replanteo. ¿Saben por qué? Porque si yo replanteo mal al principio, todos los errores van a ir saltando hacia el final. Y cuando van saltando hacia el final, me va a costar mucho más caro reparar esos errores o corregir esos errores. Cuando lo podríamos haber hecho bien desde el principio. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior? Que las cosas se hacen de una sola manera y es bien, porque si las tenés que hacer dos veces, las vas a tener que hacer de nuevo y gastas el doble de tiempo, el doble de material, el doble de esfuerzo.
y el doble de ¿Qué esfuerzo. lleva un plano de replanteo? ¿Qué lleva un plano de replanteo? Principal, la ubicación de la cota 00, de la a partir cota de la 00, cual a partir de la cual yo voy a contar a dónde están ubicados los ejes, cada uno de los ejes. El replanteo de este edificio, esta vivienda, este galpón o lo que fuera. También deberá llevar en el plano ejes de muro referenciados a partir de la cota 00. Obviamente que esos ejes de muro, luego en la obra, es probable que en la práctica, cuando estoy generando, estoy ejecutando la obra, no use el eje, porque me va a incomodar ese eje si yo quiero levantar un muro. No puedo tener el hilo en el medio de la pared, o sea, en el eje de esa pared, sino lo tengo que correr hacia un costado. De todas maneras, a mí el eje me va a servir como referencia para poder replantear el resto de la obra. Otra cosa importante que debe figurar en el plano de replanteo son los espesores de muro. Ahora, los espesores de muro deben aparecer con su valor real y no nominal. El valor real y no nominal. Por ejemplo, si yo tengo marcado en el plano que el muro es de 20, yo sé que el muro no es de 20. El muro, en realidad, debe tener el ancho o el espesor del bloque que se está utilizando, el bloque cerámico, el bloque cementicio o el ladrillo que estoy utilizando. No debo poner el valor nominal, sino el valor real. ¿Por qué? Porque si no, luego cuando esté corriendo del eje hacia un borde, hacia un extremo, voy a tener diferencias, voy a tener variaciones. Si yo consideré que el eje del muro está justamente al centro, pero después tomé como que el valor del espesor era 20 centímetros, y en realidad el ladrillo tiene 18, o el ladrillón o el bloque cerámico tiene 18, luego cuando coloque ese hilo, que ahora está en el eje, en un extremo, en un borde, para poder llevar a plomo y a nivel ese muro, me voy a estar corriendo 2 centímetros, o sea que no va a quedar correctamente. Por eso es muy importante que en el plano de replanteo aparezca el espesor de muro real y no el nominal. Otra cosa importante es ejes y anchos de excavaciones y fundaciones, sobre todo cuando vamos a tener fundaciones puntuales, como bases centradas, por ejemplo. Algo más que hace falta en un plano de replanteo es las cotas, y vamos a poner acumulativas, las parciales primero y las acumulativas después. Esto me va a permitir ir verificando en el momento que esté haciendo el replanteo que las cotas que estoy tomando son correctas. Esto lo digo con conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Les voy a dar un consejo. El día de replanteo, que generalmente uno usa cintas métricas para el día de replanteo. Traten de usar la cinta métrica propia, la de ustedes, no la del constructor, no la del albañil, no la del contratista. Porque el constructor, el albañil, el contratista a veces suele tener cintas métricas que le faltan los primeros 10 centímetros. ¿Por qué? Porque se va gastando la cinta métrica y en ese lugar es donde más sufre. Y por supuesto, si vos tenés una cinta métrica de 8, de 10 metros y se te rompen solamente 3, 4, 5 centímetros, vos no vas a desperdiciar el resto. Ese es el pensamiento del contratista. ¿Qué hacen? Le cortan los primeros 10 centímetros y consideran que hay que medir de los 10 centímetros en adelante. Cuando vos estás midiendo y arrancás de 10 centímetros y marcás 1 metro, en realidad estás marcando 90 centímetros, con lo cual hay un error luego a la hora de replanteo. Muy importante en el día de replanteo, ustedes estén en la obra, ustedes sean los que estén controlando el replanteo, monitoreándolo y utilicen su propia cinta métrica. El hecho de tener cotas parciales y acumulativas me permite ir verificando. Si yo tengo una cota de 10, después tengo una cota de 4, después con la unidad acumulativa me tiene que dar 14, no me puede dar 13,5 ni 14,8. Eso no sirve para ir autocontrolando nuestro verificar ángulos. Verificar ángulos. En realidad los ángulos, salvo que venga un agrimensor y que traiga notación total, o traiga un teodolito, pero bueno, y mide
Bueno, y mide un ángulo. Nosotros lo único que podemos hacer es verificar que los ángulos existentes sean aproximadamente rectos, con el famoso 3, 4, 5, es decir, la simplificación del teorema de Pitágoras, donde me dice que un cateto tiene 3, el otro tiene 4, y la hipotenusa para que el ángulo del cateto sea 90 grados debe tener 5, o la modulación que corresponda, 3, 4, 5, o 6, 8, 10, o 30, 40, 50, la modulación que ustedes quieran, pero siempre en esa proporción. Otra cosa que hay que tener en cuenta en el plano replanteo son los centros y radios en caso de existir ejes curvos. Los centros y radios luego en el replanteo se materializan con alambres, no con hilos. Ahora les voy a explicar por qué. Y lo último que hay que tener en cuenta a la hora del replanteo es todo lo que va enterrado, todas las instalaciones que van enterradas. ¿Para qué? Para poder dejar los pases, los cruces que van, y no tener que romper luego fundaciones, por ejemplo, o vigas, o lo que esté enterrado, para poder pasar con las cañerías cloacales, pluviales o algún otro tipo de cañerías. Esto es muy importante. Y para eso les decía en la primera de las clases que es fundamental tener un corte constructivo para saber con las pendientes correspondientes dónde va a pasar, por ejemplo, si tenemos cloaca, el caño cloacal que va a salir a la calle, o dónde va a pasar el pluvial si tenemos que sacar el pluvial al cordón cuneta. Bueno, los planos de replanteo creo que todos los conocemos. ¿Cómo defino yo un plano de replanteo? Bueno, lo defino como la transferencia del plano al terreno. Los albañiles suelen decir voy a marcar. El día del replanteo te dicen voy a marcar. Marcar es replantear para eso. ¿Cómo replanteo? ¿Cómo replanteo? ¿Cómo traslado yo? ¿Cómo dibujo en el terreno? ¿Cómo dibujo entonces en el terreno? Ese plano que lo tengo en una escala. Evidentemente que lo que tengo que hacer es construir una infraestructura temporal que me permita a mí replantear para luego hacer todos los trabajos que correspondan a excavaciones y luego empezar a levantar la construcción propiamente dicha. Necesito para esto, como dije, una infraestructura suplementaria, una estructura auxiliar para poder. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. Antes de eso, muy importante, es tarea del director de obra. Que ustedes verifiquen en la obra que las herramientas con las que está trabajando el personal a la hora del replanteo sean las correctas. Entre otras cosas, por ejemplo, les voy a nombrar una, acá hay muchas dentro de ese grafiquito, pero una sola. Y es que si no estamos trabajando, cosa que es bastante poco probable que digamos de día cuando hacemos el replanteo, mangueras de nivel, la manguera de nivel sería hoy obsoleta ante la presencia de niveles láser, pero el problema es que a veces lo estamos replanteando desde día, ese nivel láser no nos marca lo que nosotros necesitamos marcar, no lo podemos ver, es bastante difícil de percibir. Entonces volvemos a la prehistoria de la construcción utilizando con el método más común, está basado en un principio físico, que es el de vasos comunicantes, la famosa manguera de nivel, que es una manguera cristal, se denomina así porque es transparente, atención, es transparente, no translúcida, es distinto, transparente, translúcido. ¿Y por qué hay otras luces? Porque con el uso y con el tiempo y con la radiación solar, esa manguera se va a empezar a opacar. Entonces la circulación del agua para marcar los niveles cada vez va a ser más difícil de leerla, de identificarla, de detectarla. Cuento una anécdota rápida, me gusta mezclar con anécdotas personales, cosas que me han pasado en mi historia como director de obra. Algunos contratistas son bastante reticentes a comprar herramientas nuevas, a tirar las que tienen y empezar a buscar herramientas que sean más actuales.
Yo tenía un contratista que tenía una bandera de nivel que a lo mejor tenía muchísimo tiempo, que estaba re opaca, que no había forma de ver el agua como corría adentro. Entonces se le ocurrió, cuando yo le dije que la cambiara, decir, no, mire, ¿sabe qué voy a hacer, arquitecto? Le voy a poner ferrite rojo adentro, que usamos para sellar la junta de mosaicos, le voy a poner ferrite rojo, como se va a teñir el agua, yo voy a poder ver cómo se mueve el agua. Ahora, imagínense que el agua esa que está dentro de la manguera funciona, como dije, por principio de vasos comunicantes. Una vez que se estabiliza el agua en uno y otro extremo, quedan al mismo nivel, al nivel horizontal perfecto. Imagínense que ese agua que ha estado ahí acopiada durante mucho tiempo empieza a tomar cierta coloración verdosa, pero además de eso se empieza a formar como una especie de moho alrededor de las paredes de esa manguera, por lo que cuando le echó el ferrite se tiñó prácticamente toda la manguera y ya no hubo forma de identificar cuando se movía el agua, lo que para mí fue un beneficio, porque tuvo que deshacerse de esa manguera y comprar una nueva para poder seguir trabajando. Otras cosas rápidas para tener en cuenta, y que sepan cómo se trabaja. Hay dos cosas que me gustaría que en este momento las diga y las podamos repetir más adelante con la argumentación. Una de ellas es, hay que tener en la obra o bien tanza, o bien hilo de algodón, le llamamos piolino o hilo albañil, le llaman en algunos casos, para poder materializar luego los ejes. Yo personalmente, y esto es una opinión personal, solía trabajar más con hilo de algodón. El piolín específicamente para poder trabajar en obra, porque era más fácil de marcar sobre el hilo de algodón. Vos marcabas con un lápiz y tenías que marcar alguna y después con la misma mano lo podías borrar. A diferencia de utilizar las tanzas, que las tanzas son mucho más resistentes, pero claro, a la hora de querer marcar sobre una tanza te quedan dos alternativas. O te buscas un accesorio que podrá ser una lámpara o una cinta adhesiva de papel, o bien lo marcas directamente con un marcador indeleble. El marcador indeleble te va a quedar la marca. De la otra manera necesitas alambre o cinta de papel adhesiva para poder ir marcando en esos. A mí me gustaba trabajar con hilo de algodón. No obstante esto que estoy diciendo, probablemente en una zona donde el viento sea con mucho más velocidad y una potencia mayor, sea mucho más conveniente trabajar con tanza, porque yo la puedo tensar exactamente y eso me va a dar la posibilidad de que no tenga ningún tipo de deformación, cosa que sí puede llegar a pasar con ella. Bueno, dicho estas dos cosas, una tercera y con eso termino. La famosa plomada que se usa en obra, que también podríamos estar usando niveles ópticos, niveles láser, pero bueno, seguimos utilizando de la vieja escuela. Traten en lo posible de que la plomada sea de medio kilo o más, no plomadas de menos de medio kilo. Plomadas de menos de medio kilo son plomadas que el viento las mueve, tienen poco peso y obviamente no quedan estáticas como uno pretende que queden cuando toman la medición del plomo. Y otra cosa que también suele ocurrir en la obra, voy a salir un minuto acá y si les tengo que mostrar yo, tengo que mostrarles actuarlo, digamos. Fíjense. Abro la cámara un minuto. ¿Vieron que la chapita que está arriba, no tengo la chapita que está arriba, no tengo la chapita que está arriba es cuadrada, la chapita que está arriba es cuadrada, es más o menos como y que en el centro, acá en el centro, tiene el agujerito donde pasa el hilo. Y la mediatriz, vamos a suponer que está perfectamente cuadrado, la mediatriz, o sea, desde el centro hasta este borde, la mediatriz, la longitud de esta mediatriz es igual a la longitud del radio del cono de la plomada. Cuando yo tengo que tomar el plomo, hay algo que los albañiles siempre hacen y es considerar que hay que colocarlo así sobre la pared. Esta es la pared, imagínense, esta es la pared, entonces vienen y la ponen así a la chapita
Y después, nosotros decimos cancherearla, lo que hacen es esto. La doblan para arriba. Entonces, obviamente, si yo la subo o la bajo, este hilo que sale por acá abajo se va a acercar. Por lo tanto, si este muro tiene un desplome, si yo lo voy acercando así, va a tener menos desplome. Si tengo un desplome para allá, bueno, ahí ya no tengo alternativa, porque ahí la tengo que separar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para que ustedes le hagan ver al operario? La chapita esa se coloca así. La chapita esa se coloca así. No así. Vertical. Así, vertical. De esta manera, si ustedes ven que hace esto, evidentemente esta luz que está acá, ustedes están diciendo, pará, vos me estás cancereando. Y si lo separan, entonces, explicado esto, vuelvo al PowerPoint. Bien, bueno, hay una serie de cosas acá, de herramientas que uno debería tener. Y una más que les nombro y nos vamos para adelante. Es recomendable tener, ustedes como directores de obra, un aerosol de esmalte de pintura roja para marcar cosas en la obra que ustedes necesiten que queden identificadas. Por ejemplo, cuando tenemos una estaca que está ahí puesta, se alcanza a ver ahí, que no está pintada de rojo, para que se vea mejor. O cuando le estoy indicando a un albañil o a un constructor que hay que demoler algo, también es importante marcarlo con el aerosol rojo. Si yo no lo marco con el aerosol rojo y solamente se lo digo de manera oral, es probable que no me entiendan o que entendieron otra cosa y después voy a la obra y en vez de haber demolido la columna que pedí que demolieron otra. Así que siempre es conveniente entonces marcar. ¿Cómo vamos a replantear? ¿Con qué métodos vamos a replantear? Bueno, hay dos métodos fundamentalmente que son el tradicional, el que conocemos todos, que puede ser con caballete, o puede ser con cerco perimetral, también llamado corral o corralito, y con uno más avanzado, que puede ser una estación total o un GPS. Veamos entonces cada uno. Tradicional. Dice un precepto de geometría descriptiva que para trazar en el plano una línea, yo puedo trazarla uniendo dos puntos. Si yo uno dos puntos que estén separados, estoy trazando una línea, en ese caso una línea recta. Bueno, este es el principio con el cual nosotros vamos a trazar, por ejemplo, líneas que en este caso materializan los ejes. Estos son los caballetes. Estos caballetes tienen una facilidad por un lado, o sea, tienen fortaleza por un lado y debilidades por el otro. ¿Cuáles son las fortalezas? Fortaleza es para el constructor que con poca madera, con pocos recursos, puede replantear una obra. Ahora, esa fortaleza se transforma en una debilidad porque justamente estos caballetes que están enterrados acá, una vez que se empiecen a hacer las excavaciones para las fundaciones, o quedan tapados, o los tocan, los patean, se los llevan por delante y entonces pierden el replanteo original. Por lo tanto, uno tendría que estar continuamente verificando, una vez que haga el replanteo, verificando que no se hayan movido estos caballos. Bueno, para evitar esto, yo lo que digo es, no lo recomiendo como un método principal si estamos trabajando con un método tradicional de replanteo. No debe ser el método principal. Puede ser accesorio, auxiliar, cuando tengo muros cortos o cuando tengo algún muro que está en un ángulo diferente. Pero no replantear una obra solamente con caballetes. El problema de la obra con caballetes, replanteada solamente con caballetes, es que cuando vamos terminando la obra y empezamos con la colocación de pisos, los revoques, ahí nos damos cuenta que la obra está a falsa escuadra o que ha quedado algún ángulo fuera de lo que habíamos previsto. Entonces, la mejor forma es utilizando lo que se denomina un cerco perimetral o corralito. Ese cerco perimetral o corralito, y estamos hablando siempre de obras de pequeña o mediana envergadura, si tuviéramos que replantear una nave industrial, un galpón o una cochera o algo de mayor envergadura, claramente este sistema nos quedaría chico también. Deberíamos pensar en el otro que les voy a nombrar enseguida. El cerco perimetral o corralito se basa en crear temporalmente
un cierre perimetral o un cerco perimetral, como estamos viendo acá, un cerco perimetral que quede por afuera de las excavaciones que tenga que hacer, esto siempre y cuando tenga espacios para poder hacerlo. Y hay que tener en cuenta 3 o 4 cosas importantes para hacer este cerco perimetral. La primera es que esa tabla que me va a materializar el cerco perimetral, esa que estamos viendo ahí arriba, debe ser lo más recta y derechita posible, que me permita a mí nivelarla en todo el recorrido, que quede al mismo nivel. Ahí voy a emplear la manguerita de nivel, si no tengo otra cosa, y le voy a colocar a la madera esta toda al mismo nivel. ¿Y cuál es la finalidad de que esté todo al mismo nivel? Que luego cuando trace los ejes, que los voy a materializar, como ya dijimos, con hilos o con tanzas, como ya tengo un plano horizontal virtual, pero está perfectamente nivelado, porque lo nivelé previamente, una vez que tire las tanzas o los hilos de una punta a la otra para materializar los ejes, yo sé que ese eje está perfectamente nivelado. Por lo tanto, puedo medir en cualquier sector de la obra, habiendo tirado en la tanza, puedo medir hacia abajo o hacia arriba. Esto me va a permitir a mí no estar con la manguera de nivel cada 2 minutos moviéndome para poder saber si el nivel en el que estoy haciendo la excavación es correcto o no. La otra cosa que hay que hacer sobre las barandas, yo le llamo barandas al cerco perimetral, esas barandas, además de nivelarlas y ponerlas lo más derechito posible, es luego, bueno, no sé si se ve ahí porque es bastante chiquito, marcar los ejes, y yo les propongo que en el plano de replanteo marquen ejes con un color y bordes extremos, tanto sea de excavaciones, de fundaciones, de muros, con otro color. De esa manera vamos a respetar ese código del color del eje y del color de los bordes cuando coloquemos en el cerco perimetral, o sea, en la baranda esta, esos clavos, alcanzan a ver ahí que hay un clavo por ahí y otro clavo por ahí, estos son los bordes. Bueno, el eje está al medio. Y una vez que ponemos esos clavos, o sea, primero hay que poner el eje, replantear el eje, y del eje vamos a irnos hacia los costados, sabiendo cuál es el espesor de muro o espesor de excavaciones, que lo tenemos en el plano de replanteo. Luego, para hacer la excavación, no dejamos puesto el hilo o la tanza del eje, porque nos va a impedir trabajar, va a obstaculizar el trabajo, sino que lo que hacemos es poner los hilos o las tanzas en los extremos, y de esta manera vamos a trazar hacia abajo. Otra cosa importante es a qué altura vamos a construir, el vuelo para atrás, a qué altura vamos a construir este cerco perimetral para nivelarlo. Claramente hay que decir que si el terreno está nivelado, lo podemos llevar aproximadamente al mismo nivel del terreno. Ahora, si el terreno tiene un desnivel pronunciado, importante, vamos a tener que escalonarlo. No lo podemos llevar inclinado con la misma pendiente del terreno, porque si no estaríamos replanteando de manera incorrecta. ¿Qué vamos a hacer de esa manera? Vamos a escalonarlo. Lo vamos poniendo horizontal, nivelado, y para lo que siga del curso entiendan que vamos a usar la palabra nivelado o nivel para la horizontal y plomo o aplomo para la vertical. Nivelado, entonces, y vamos a ir ascendiendo otra vez, nivelado como escalonándolo a medida que la pendiente del terreno lo amerite. Pero ¿cuál va a ser esta distancia que vamos a dejarle entre la tierra y la baranda del cerco perimetral? Bueno, la suficiente como para que no me interrumpa la tierra cuando se haga la excavación, pero también lo suficientemente baja para que se pueda transitar por encima de ella una vez que coloque todas las tanzas de todos los hilos. Cuando yo materialice los ejes y los bordes, va a estar lleno de hilos, todo eso. Y si tengo que caminar por ahí, el operario tiene que caminar, no puede andar saltando 1 metro para poder estar atravesando de una punta a la otra. O sea que el nivel al que se puede colocar esta baranda nivelada ahí arriba es entre 40 y 60 centímetros, no más de 60 centímetros y preferentemente no menos de 40, para que luego la tierra, cuando se empiece a hacer las excavaciones, no empiece a interrumpir el paso de los ejes materializados con tanzas o hilos. ¿Hasta qué momento se deja puesto este cerco perimetral?
Este cerco perimetral se deja puesto hasta que tengo lo que se denomina el emplantillado. ¿Qué es el emplantillado? El emplantillado es cuando tengo la primera o hasta la segunda hilada o corrida de mampostería. Cuando tengo colocada la primera o hasta la segunda hilada, ¿por qué digo primero o segundo? Si estoy trabajando con bloques cerámicos, con la primera hilada yo ya tengo el emplantillado listo. El emplantillado es la primera hilada, a partir de la cual nosotros vamos a seguir creciendo en altura, colocando reglas para poder llevarlo en vertical. Si estuviera trabajando con ladrillo macizo, y este ladrillo macizo, ustedes saben que no son ladrillos exactamente idénticos, iguales unos con otros, que tienen diferencias, se conviene siempre emparejar con una segunda hilada y a partir de la segunda hilada sí levantar el resto colocando reglas. Ese emplantillado me va a permitir a mí entonces avanzar de manera correcta cuando el replanteo perfectamente hecho, y a partir de ese momento el cerco perimetral no me hace falta, el corralito no me hace falta. Pero es muy importante que no lo saquen antes del emplantillado para ir verificando entonces que la alineación de los ejes sea la correcta y de los bordes de muros y de fundaciones sea la correcta. ¿Qué pasa si tenemos que construir algo más grande que una casa o que replantear algo muy importante, sobre todo en longitud? Bueno, en esos casos lo que vamos a utilizar es una estación total, o también se podría utilizar un GPS. La estación total funciona, seguramente muchos de ustedes saben cómo funciona. La estación total es una especie de mezcla entre distanciómetro y un nivel óptico. Esto implica decir que yo puedo sacar longitudes, o sea, distancias, llegar hasta ciertos puntos, y el ángulo que corresponda, con el ángulo voy a sacar también niveles. Evidentemente que para poder trabajar con esto hace falta un operario que sepa manejarlo. En general, los colegios profesionales de ingenieros tienen ellos un operario, o sea, alquilan esto. Digo, para que sepan más o menos, esto tienen valores que van desde los 7, 8 mil dólares para arriba, un aparatito de esto, no creo que valga la pena comprarlo, vale la pena por ahí alquilarlo, y generalmente cuando uno lo alquila, el que lo alquila es el que te trabaja, que te hace el trabajo, viene con el operario. Sirve sobre todo para grandes distancias. En otros casos se ha utilizado, por ejemplo, para hacer relevamientos en un terreno de grandes dimensiones, para poder relevar las cotas o para relevar incluso la forestación que tenga ese gran predio. El tema de la estación total tiene que ver también con la envergadura de la obra. Digo, si yo tengo que replantear una casa de 60 o 80 metros cuadrados, y evidentemente que me va a convenir mucho más por una cuestión técnica y económica hacer un cerco perimetral. Pero si tengo que replantear un galpón de 80 metros de largo y con maderitas armando el cerco perimetral, voy a tener muchos errores, seguramente se van a ir multiplicando esos errores, con lo cual yo diría que lo mejor es usar una estación total o trabajar con un GPS que tiene cierta precisión, sobre todo cuando estamos hablando de grandes dimensiones. Bueno, explicado esto, vamos a las fundaciones. Ahora, para hablar de fundaciones, previamente tenemos que hablar del tipo de suelos. Y los tipos de suelos, como yo les expliqué en la primera clase, nosotros debemos hacer un estudio de suelo para determinar cuál es la fundación apta para ese lote, terreno, sitio donde estemos por construir. Y esto es muy importante porque dijimos que somos responsables por los vicios del suelo. Los vicios del suelo son directamente imputables al director de obra. Y cualquiera me podrá decir, no, pero pará, mirá, a mí me calculó un ingeniero toda la estructura. Sí, sí, pero vos como director de obra, una cuestión de potestad y de jerarquía, estás por encima del que te calculó la estructura. Vos podrás a lo mejor discutirle de algunas cosas que él te puede enseñar, y vos no le podés discutir más que eso, pero a la hora de la responsabilidad es del director de obra, por lo cual yo insisto en que es muy importante hacer un estudio de suelo. Y como dijimos el otro día, si no lo quiere pagar el propietario, bueno, vean la posibilidad de alguna manera de que lo pague, no sé, háganle 1 metro menos de construcción para que
pueda ser abonado el estudio de suelo. Esto nos va a dejar tranquilos porque cualquier fundación que se haga sobre un suelo sin ningún tipo de datos es un riesgo. Bueno, hablando de suelos, existen los suelos rocosos. Esta es una definición muy rápida, Esto, geotecnia, es una materia que tienen las carreras de ingeniería, así que seguramente creo que tenemos un ingeniero en el curso. Seguramente esto le va a resultar muy fácil de entender, pero por otro lado es muy simple. Lo he hecho específicamente como para dar un pantallazo, no soy especialista ni mucho menos en suelos. Pero tenemos suelos rocosos, aquellos que son firmes, pero sí son aptos cuando están en forma consolidada, en forma de macizo consolidado. Y la cuestión que siempre hago como referencia para que ustedes se den cuenta de lo que quiero decirles es que si yo tengo una montañita de ripio, de granza o de piedra, donde los chicos cuando tenemos una obra uno los lleva y se ponen a jugar y tratan de trepar por ahí. Lo que suele pasar es que cuando tratan de trepar por el costado, empieza a desmoronarse, empiezan a rodar esas piedras, porque no están confinadas. Por eso, yo siempre digo que hay que tener cuidado cuando uno dice, no, pero acá tenemos muy buen suelo porque tenemos mucha piedra. Bueno, hay que ver si esa piedra está confinada o no. Si está confinada, todo bien. Si no está confinada, habrá que ver si realmente es un buen suelo. Por otro lado, hay suelos que tienen partículas cementadas. Y cuando digo cementadas no quiero decir que tengan cemento, sino que tienen algún tipo de arcilla, materiales naturales que están ahí, minerales naturales que están en el suelo, que le dan cierta solidificación al suelo, le dan un ligante que permite que ese material que está por debajo se mantenga sólido, monolítico, pero, y esto es muy importante, y por eso decía que en el estudio de suelo no solamente debe hacerse un estudio de las cuestiones físicas para saber cuál es la resistencia característica del suelo, sino también saber cuál es la composición de ese suelo, porque esa composición me puede estar dando a mí el dato de que tenga algún tipo de partículas que sean colapsibles con la presencia de agua o que tengan algún tipo de composición que luego, como vamos a ver, pueden ser de arcillas expansivas. Suelos aluvionales de arena y grava son estos suelos que se van formando por deposiciones a base de arena y cantos rodados. Generalmente los suelos de laderas de montaña suelen ser así. Si quedan confinados, una vez más, estamos hablando de que son buenos suelos. El problema es que suelen traer dentro de esas masas que van moviéndose, suelen traer algún tipo de componente orgánico y que queda incorporado dentro de la masa del suelo más resistente, de la piedra, y eso trae aparejado que si hay algún tipo de infiltración de agua pueda producirse algún asentamiento, por ejemplo. Por lo tanto, si tenemos un suelo aluvional de arena y grava, de todas maneras uno tiene que tener las precauciones del caso. Y esto es lo que les decía recién con respecto al estudio químico, suelos reactivos. En algunos lugares hay suelos que tienen arcillas reactivas. Las arcillas deben haber escuchado hablar alguna vez, sobre todo ustedes que están en la Patagonia, de la bentonita, del lodo bentonítico, que se usa mucho para sellar las napas freáticas cuando se está haciendo un pozo, sobre todo cuando hacen pozos petroleros en la zona más al sur, en la Patagonia, en la zona más precordillerana y en otras zonas también. Cuando aparece una napa freática o una napa de agua, para que no se inunde, no se anegue ese pozo que se está haciendo, se utiliza lo que se denomina la bentonita, el lodo bentonítico. El lodo bentonítico es una arcilla expansiva que ante el contacto con el agua directamente aumenta su volumen y es un aumento explosivo de ese volumen. Por lo tanto, si yo tengo arcillas bentoníticas o arcillas reactivas bajo el suelo y no lo sé, puede que en vez de sufrir un asentamiento de la construcción, en el caso de los suelos colapsibles, que es lo que vamos a ver enseguida, pase todo lo contrario, y es que esa composición del suelo haga que tenga golpes, empujes muy fuertes, muy enérgicos desde abajo y pueda provocar un daño similar al del asentamiento, pero viceversa, digamos, al revés. En vez de asentarse la construcción se puede levantar de golpe y eso generar fisuramientos,
grieta o cualquier otro tipo de daño. Y por último, los suelos colapsibles. Los suelos colapsibles son aquellos que están formados por partículas que se denominan loes pampeanos, sobre todo se llama loes pampeanos porque está en toda la zona desde el centro de Argentina, el centro geográfico de Argentina, hacia el este. En toda esa zona ustedes van a encontrar lo que se denomina loes pampeano. Y el loes pampeano es una construcción del suelo macroporosa, tiene una estructura macroporosa. Y cada vez que uno habla con un ingeniero que hace estudio del suelo o con un geólogo, te dice que se asemeja mucho el suelo colapsible, la estructura macroporosa, a una estructura del castillo de naipes. ¿Viste? Cuando uno hace un castillo de naipes, que aparentemente está estabilizado, pero ante el menor movimiento colapsa todo. Bueno, esto es más o menos similar. Y el problema de este tipo de suelos es la penetración de agua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si hay suelo colapsible de loes pampeanos, uno tiene que proteger cercano a las fundaciones con algún tipo de canal sanitario todas aquellas instalaciones que vayan enterradas y, sobre todo, si hay lluvias continuas o si tiene lluvia, tratar de proteger con veredas perimetrales, con veredines perimetrales, los muros exteriores por los cuales pueda chorrear el agua, pueda bajar el agua y llegar hasta la fundación. De esta manera voy a estar previniendo cualquier tipo de colapso de la construcción, sabiendo que este tipo de suelo tiende a reducir, a consolidar su volumen hasta un 30%. Es decir, que si yo estoy trabajando en un suelo colapsible y le pongo agua, lo más probable es que yo vea que ese suelo se asienta, desciende su nivel y va a llegar a un límite que es el 30%. Ya de ahí seguramente no va a avanzar. Bueno, dicho esto y explicado rápidamente, y esto por supuesto que es simplemente un pantallazo del tipo de suelos, vamos a ver algunas cuestiones. Este curso no se trata del cálculo estructural, simplemente yo les voy a pedir a ustedes que tengan precaución, una vez que está hecho el cálculo estructural, en cómo manejar el control de cada una de las partes de las fundaciones. Vamos a dividirlo primeramente en dos partes: fundaciones superficiales y semiprofundas, aquellas que son de hormigón ciclópeo, lo que denominamos zapatas, bases y plateas. Digamos que hasta el 1,50 m de profundidad podríamos llamar fundaciones superficiales y semiprofundas. Y luego, las fundaciones profundas, aquellas que, por supuesto, van a profundidad, como por ejemplo los pozos romanos, los micropilotes o los pilotines inyectados. ¿Qué hace falta para que yo defina, además del estudio del suelo? Y también tengo que saber cuál es la capacidad técnica del personal, porque no les puedo decir, bueno, mira, hay que fundar a profundidad, y acá dice el ingeniero calculista que tenemos que fundar con pilotines inyectados. Pero resulta que donde vos estás trabajando no hay empresas que hagan pilotines inyectados. Entonces vamos a tener que ver cuál es la alternativa a eso. Por eso dice capacidad técnica del personal y recursos tecnológicos. Y por otro lado, y esto para mí es muy importante, después les voy a contar una anécdota personal para poder ejemplificar esto, es la relación costo-beneficio. No siempre tenemos que hacer cuentas de cuánto es el costo bruto de hacer una tarea, sino siempre lo tenemos que contrastar con los riesgos y el tiempo que nos lleva. Por lo tanto, yo les voy a contar después una anécdota personal como para que tengan un ejemplo de por qué tomé una decisión y no dejé las cosas como me habían indicado en primera instancia. Bueno, veamos. Acá hay que arrancar diciendo que nosotros tenemos que prevenir de alguna manera, porque la humedad que asciende por las fundaciones es la que luego puede llegar a dañar el resto de la construcción, la parte aérea de la construcción. Por lo cual es muy importante empezar a prevenir, a atenuar la posibilidad de ingreso de agua desde las fundaciones. Voy a avanzar un poquito sobre lo que vamos a ver en la otra clase, pero lo digo ahora y lo vamos a repetir en la otra clase. Existe un efecto que se llama capilaridad. El efecto de capilaridad se basa en que
van quedando en la masa de un material que fue ejecutado mediante un amasado con agua. Cuando digo esto estoy hablando de mezclas como morteros, como hormigones, o con los mismos mampuestos, con ladrillo macizo, con ladrillo cerámico, con ladrillo cementicio, van quedando conductos que podemos denominar capilares. Es importante aclarar que el capilar por el cual puede ascender la humedad propia del suelo a la parte aérea de la construcción, para que esto suceda, debe tener ciertas características específicas. Por ejemplo, este capilar que estamos viendo ahí, que une la tierra, la parte de abajo donde está la fundación, con la parte aérea de la construcción, con esta parte que está acá arriba, ese capilar, para que el agua pueda ser succionada, pueda tener la posibilidad de ascender por ese capilar, debe provocarse a partir de un fenómeno físico, que es que hay diferencia de la presión atmosférica y la presión interior de ese capilar, por lo que hace que la humedad o el agua que esté contenida en la tierra empiece a ascender en contra de la gravedad y pueda llegar hasta la mampostería, hasta el hormigón, hasta el revoque, hasta donde quisiera llegar en la parte aérea de la construcción. Hay que tener en cuenta que el agua en cualquiera de sus estados siempre tiende, mejor dicho, no en cualquiera de sus estados, el estado líquido siempre tiende a pasar al estado gaseoso, siempre tiende a evaporarse. Piénsenlo de una manera gráfica y ejemplificativa. Si yo tiro un balde de agua sobre un piso de cerámico y ventilo, por más que no le pase un trapo o un secador de piso, ese agua en algún momento se va a evaporar. Por supuesto que tendrá que ver la humedad relativa ambiente, va a tardar más o menos. Mientras más humedad relativa ambiente haya, va a tardar más tiempo. Mientras menos relativa ambiente la humedad, va a tardar menos tiempo. Pero de todas maneras el agua va a tender a evaporarse. Ese proceso físico de evaporación lo va a querer lograr la humedad propia del suelo, ascendiendo por esos capilares y utilizando a la parte aérea de la construcción, llamémosle mampostería, hormigón, revoque o lo que fuera, para poder evaporar en el aire y transformarse justamente otra vez en el estado gaseoso en vapor. Ahora, la humedad no es lo que me daña en realidad el material. Lo que me va a dañar el material son las sales disueltas que vengan dentro del agua que está ascendiendo por capilaridad. Que luego, una vez que el agua evapora y se transforma, repito, en vapor, lo que va a pasar es que esas sales que trajo disueltas se van a empezar a cristalizar. Y ahí vamos a ver, eso sí lo vamos a ver cuando veamos capas aisladoras, vamos a ver que hay tres procesos en los cuales se va produciendo un avance en el deterioro y evidentemente que uno debe detenerlo con la precaución o la previsión suficiente para que no llegue a un deterioro mayúsculo. Para eso lo que se puede hacer es, en principio, aditivar a las fundaciones, el hormigón de las fundaciones, cualquiera sea el caso, ahora vamos a avanzar y vamos a ver, aditivarlo con materiales que tengan capacidad hidrófuga. Por lo general son aditivos químicos que se le agregan al hormigón para que una vez que evapore el agua se obturen los capilares y cualquier tipo de canalización que pueda trasladar el agua hacia arriba. Pero para esto tenemos que pensar en la posibilidad de utilizar, como digo, aditivos químicos y diferenciar si las fundaciones son de hormigón armado o si son de hormigón simple. Si son de hormigón ciclópeo, hormigón simple, digamos, podemos utilizar aquellos aditivos químicos que sean compuestos, que sean con una configuración que tengan dentro de su masa cloruros. Los cloruros son los que luego pueden llegar a dañar a la armadura del hormigón armado, por lo cual no deberían ser utilizados cuando tenemos hormigones con armadura. Un hormigón armado, como por ejemplo una zapata corrida, como por ejemplo una viga de fundación, una platea, no deberíamos utilizar ese tipo de aditivos químicos, aquellos que tienen cloruros. Hay en mercado aditivos químicos sin cloruros, que obviamente son bastante más caros, que tienen una función
similar o incluso superior la de hidrofugar la masa del hormigón y que no va a dañar a los hierros. Le voy a dar nombres para que tengan en cuenta. Si están haciendo un hormigón armado, no utilicen los que históricamente se han usado, que son el Sica 1 o la Cerecita, que son de dos marcas distintas. Una son de Weber Egan y la otra es de Sica. Bueno, esos dos productos tienen cloruros. Si estamos trabajando con un hormigón armado, esos cloruros pueden atacar más tarde que temprano, pero tarde aún así pueden atacar el hierro. Hay que utilizar aditivos químicos hidrófugos sin cloruros, que si ustedes lo buscan van a encontrar que hay una cantidad importante de ese tipo de aditivos que son mucho más caros, fábricas incluso de otras distintas a las que yo les nombré que hacen ese tipo de aditivos. Bueno, y la otra cosa que se puede llegar a hacer es generar un recubrimiento con un film de polietileno de 200 micrones en la fundación, previamente, en la excavación, mejor dicho, no en la fundación. Yo hago la excavación y una vez que hago la excavación, lo que genero es una envoltura de esa excavación con un film de 200 micrones. Cuidado, cualquiera me va a decir, bueno, pero un film de 200 micrones, cuando yo le tiro el hormigón ahí arriba, capaz que se rompe. Está bien, es probable que eso pase. Yo no te voy a decir que esto me garantice el 100% de impermeabilidad o por lo menos del paso de humedad que pueda tener el suelo a la fundación. Pero sí que me va a atenuar mucho la posibilidad de que ataque a ese hormigón el agua que tenga por afuera. Y se los digo de una manera muy simple. Si yo no le pusiera este film de nylon de 200 micrones a las fundaciones, lo lógico es que toda la fundación, la superficie de la fundación queda en contacto directo con la tierra, por lo cual pasa a ser un transmisor directo de la tierra al hormigón. Ahora, si yo le coloco este film de nylon envolviendo las fundaciones, por más que se rompa parte de este film de nylon cuando esté colando el hormigón, siempre va a ser mucho menos la posibilidad de ingreso porque la superficie de hormigón va a quedar claramente aislada de la tierra, que le puede transferir entonces la humedad característica que tenga el suelo. Bueno, recuerden siempre de colocar el hormigón con algún hidrófugo inorgánico de masa o algún hidrófugo cuando estamos hablando de hormigones armados sin cloruros. Hay algo que suele decirse en los pliegos de especificaciones y que habla de el hormigón de limpieza. Y resulta que muchos confunden el hormigón de limpieza con el recubrimiento inferior que deba tener una pieza de hormigón. Y no es lo mismo el hormigón de limpieza que el recubrimiento inferior. Aclaremos, el recubrimiento inferior es lo que le da protección al hierro para que justamente cualquier agente externo que pueda atacar al hierro o al hormigón mismo le impida el paso fácilmente hacia la armadura. Ese recubrimiento, por supuesto que eso viene en el cálculo, hay que ver el calculista que nos dice, pero ese recubrimiento inferior debe estar hecho con un hormigón de similares características al resto de la pieza. Y acá está la diferencia. Muchos confunden el hormigón de limpieza, que es colocar un hormigón para nivelar y para que no quede en contacto directo con la tierra, la pieza luego de hormigón que voy a hacer, con el recubrimiento inferior. En la práctica, el hormigón de limpieza suele ser un hormigón pobre. Si bien es un hormigón que no se le coloca ningún tipo de aditivo ni se le agrega cal, es un hormigón mucho más pobre en la cantidad de cemento que se le coloca. Y es simplemente para nivelar el fondo de zanja o el horizonte con el cual vamos a fundar y poder de alguna manera separar la tierra, en el caso que no hayamos forrado con nylon, separar la tierra del fondo. Pero lo que yo necesito es generar el recubrimiento inferior, y yo estoy mostrándole acá una columna, una base luego de una columna. No obstante eso, para cualquier tipo de hormigones debo generarle un recubrimiento inferior lo suficientemente de un espesor, lo suficientemente amplio como para proteger luego la armadura.
Hay una acción que suelen hacer muchos de los operarios de obra, de los albañiles, que es bajar la armadura y luego cuando están hormigonando la empiezan a levantar para que de alguna manera, vaya a saber cuál, mágica probablemente, ingrese hormigón por ahí abajo. Bueno, eso no es la mejor forma de hacerlo. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es, o bien, como está hecho en este caso, se hizo primero el hormigón de recubrimiento, se bajó la armadura e inmediatamente se hormigonó el resto, o bien poner separadores por debajo de la armadura para que quede el espesor con el cual yo voy a generar el recubrimiento y hormigonar toda la pieza a la vez. Hormigón de recubrimiento y el resto de la pieza queda hormigonada. No hacer esto que estamos viendo acá, que es lo que yo les decía, que empiezan a hormigonar y empiezan a levantar la armadura esta como para que entre un poquito de hormigón ahí abajo. Y la otra cosa que hay que hacer en el caso que tengamos que hormigonar es tener en cuenta, esto es lo que se llaman pases o cruces, tener en cuenta que estos pases o cruces van a ir a debilitar en algunos puntos la fundación, por lo cual en el cálculo estructural deberá figurar donde estén esos pases o cruces un refuerzo, en este caso de la armadura, porque le estoy quitando una sección de hormigón importante, debería aparecer un refuerzo de la armadura, cosa que acá, en esta foto que estoy mostrándole, no aparece. Y la otra cosa que tampoco hay que hacer es utilizar ladrillos o bloques cerámicos o ladrillos comunes como separadores. ¿Por qué? Porque son porosos, y al ser porosos van a permitir, primero que nada, que el agua de amasado del hormigón sea absorbida rápidamente, por lo cual el hormigón en ese sector no se va a terminar de fraguar, no va a terminar de endurecer correctamente, y es lo que nosotros solemos llamar en la obra, se va a quemar el hormigón. El término correcto del quemado del hormigón es deshidratación temprana. Cuando se produce una deshidratación temprana del hormigón, lo que está pasando es que no alcanzó a tomar la cantidad de agua necesaria para producir el proceso químico que se denomina fragüe. El fraguado del hormigón no se logró porque absorbió el ladrillo ese, el agua que tenía la mezcla de hormigón, y lo dejó sin el proceso correcto. O sea que, ¿qué pongo en vez de poner ladrillos? ¿Qué pongo en vez de poner bloques cerámicos? Fabrico en obra lo que se denominan separadores, y los separadores deben ser también de piezas de hormigón, que las puedo fabricar en obra. Y les voy a contar una cosa, miren, todos los días se aprende algo, ¿no? Hace unos años atrás, dando esta capacitación en Córdoba, había ido un ingeniero sanjuanino al curso. Y cuando yo hablaba de este tema de los separadores, que nosotros los hacíamos, fabricábamos un moldecito con una cajita, tipo las cajitas de donde viene el dulce de membrillo, fabricábamos ahí, le poníamos el hormigón, le poníamos unos alambritos para después poder atarlo. Y me dice, mirá, ¿sabes cómo lo hago yo, Carlos? Nosotros en San Juan agarramos y compramos las cubeteras esas de plástico o con las que hacemos hielo, y colamos ahí el mortero cementicio. Antes de que frague, le ponemos un alambrito que vaya vinculándolos. Ese alambrito luego me va a servir para atarlos, para que no se muevan por debajo de la armadura. Lo dejamos que frague, que endurezca, y eso es lo que usamos como separadores. Digo, la invención por ahí también, o la posibilidad de la imaginación aplicada en estos casos, hace que nosotros trabajemos con materiales que se pueden fabricar in situ con cosas muy simples. Una vez más, costo-beneficio. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que no es solamente el recubrimiento inferior, sino el recubrimiento lateral. No puede quedar el hierro como está acá pegado a la tierra. Bueno, acá está encofrado, pero tampoco debería quedar el hierro pegado al encofrado. Debe tener la separación mínima que le dice, que dicta la norma SIRSOC de hormigones, la 201, donde habla que debe ser como mínimo el diámetro más grande de la piedra que esté utilizando. En general uno lo deja entre 2 centímetros y 3 a los recubrimientos laterales, y los recubrimientos inferiores entre 3 y 5. Antonella, los sapos de hierro se pueden utilizar siempre y cuando no queden en contacto directo con la tierra. Si quedan en contacto directo con la tierra, es un punto por el cual puede ascender luego la corrosión. Bueno, sigo. Todo esto que les dije,
y avanzo un poquito más, me vuelvo para atrás, en el tema de qué pasa cuando tenemos plateas. La platea es una fundación superficial que abarca la mayoría de la superficie de la construcción y que se utiliza usualmente porque la resistencia del suelo es baja y entonces pretendemos repartir o transmitir las cargas en una superficie mayor. Sabrina, los caballetes separadores de plástico sirven siempre y cuando vos hagas un buen hormigonado y luego un buen vibrado, porque si no, el hormigón en esos sectores empieza a despegar, no se pega al plástico, y al no pegarse al plástico queda por ahí la posibilidad de ascenso por capilaridad del agua o de la humedad. Bueno, vuelvo a la platea. 2 o 3 cositas de la platea importantes. Lo primero, consideren que una vez que se ejecuta la platea ya no hay posibilidades de verificar si hay algún tipo de fuga, si hay algún tipo de escape en las instalaciones que vayan enterradas por debajo de la platea. A esto yo les diría que traten en lo posible de que en el proyecto las instalaciones queden expuestas en la parte superior de la platea, pero cuando digo superior no quiero decir que queden por arriba y tengan que caminar y levantar el pie para pasar, sino que hagan el efecto bandeja que se usaba en otras épocas, que era una bandeja por un nivel inferior al cual van a estar haciendo la platea y por ahí estén pasando las instalaciones. Es decir, hacer una especie de canalización por donde pasan las instalaciones, de manera que si hay algún tipo de fuga, esa canalización sirva también, valga la redundancia, como canal de escape de algún tipo de fluido y que no vaya directamente a la tierra, porque si va directamente a la tierra podemos sufrir colapso de las fundaciones. Si queremos evitar, en el caso de las plateas, si queremos evitar la filtración o queremos hidrofugar para no tener un costo muy alto de construcción, porque imagínense hacer una platea y hidrofugarla toda, tiene un costo elevado, lo que suele convenir hacer es generar yo lo voy a llamar cama, pero es como un estrato de piedra limpia o ripio lavado, ripio pelado, que por lo menos tenga entre 3 y 5 centímetros previamente a la aparición del recubrimiento inferior de la platea. ¿Y esto qué me va a permitir a mí? Les dije que para que se forme un capilar, el capilar debe tener ciertas dimensiones en el diámetro para poder lograr este efecto de succión, de que el agua suba en vez de bajar por gravedad. Bueno, ese diámetro, para que funcione, para que el capilar empiece a absorber humedad hacia arriba, debe tener menos de 0,5 milímetros. Si tiene más de 0,5 milímetros, se compensan la presión atmosférica con la presión interior del capilar. Y eso hace que no haya ascenso de la humedad. Por lo cual, o bien aditivamos toda la pieza de hormigón, o le ponemos este estrato de piedra pelada, ripio, granza o lo que querramos por debajo, pero que no quede ningún tipo de resto de arena ni de tierra, porque por ahí va a subir la humedad, sino que va a generar este estrato una serie de oquedades de lugares por donde la humedad no va a poder ascender. Y si le quiero reforzar la impermeabilidad a una platea, lo que debo hacerle es una terminación superior con una carpeta niveladora. Esa carpeta niveladora, carpeta de nivelación, sí debe estar hidrofugada. Los materiales hidrófugos ahí se pueden llegar a utilizar los que les conté con cloruros o sin cloruros. Si no estamos trabajando más que con una carpeta, no es necesario ponerle materiales sin cloruro. ¿Qué pasa con los pozos romanos? Cuando tenemos que hacer fundaciones a profundidad, y esto tiene que ver cuando el estudio del suelo nos dice, miren, necesariamente tenemos que fundar a mayor profundidad, donde encontramos un horizonte de fundación, donde la resistencia característica del suelo es la adecuada para las cargas que tenemos que transferir. Un pozo romano funciona similar a una columna, nada más que es una columna que está enterrada, es una columna de un diámetro mayor y que está enterrada. ¿Y cómo está enterrada? Bueno, hay que hacer la excavación y llegamos hasta la base del pozo romano, que para poder transferir las cargas de compresión a la base, lo que se suele hacer, también tiene que ver con el cálculo estructural, es
ensanchar esa base. Venir con, ahora lo voy a mostrar en un gráfico acá, venir con un diámetro del fuste y después ensancharla a 60 grados, que es como teóricamente se trasladan las cargas. Un par de cuestiones a tener en cuenta cuando les toque calcular, no ustedes, sino al ingeniero, pero que ustedes tengan que dirigir un pozo romano. Tengan en cuenta que la posibilidad de riesgos que se suman se hace mucho mayor, porque en el pozo romano la excavación suele hacerse manualmente, no se hace con máquinas. Y un pozo romano, por lo general, no tiene menos de diámetro de 80 centímetros. Para que no se vaya colapsando ese pozo, no se vaya desmoronando, en algunos casos se le van colocando aros de hormigón, hormigón pretensado, se van colocando esos aros y lo vamos sellando de alguna manera lateralmente. Pero cuando estamos trabajando y llegamos al fondo y hay que hacer el ensanche, ahí es cuando se suelen producir los desmoronamientos y esto genera un riesgo importante. Sin embargo, en la estadística, la cantidad de accidentes, más que accidentes de gente que ha fallecido en los pozos romanos, haciendo excavaciones de pozos romanos, no tiene tanto que ver con el desmoronamiento del pozo, sino con la falta de oxígeno o la inhalación de gases tóxicos. Por lo cual, en el decreto 911, que también se los doy, como les dije la clase pasada, en el material que les voy a entregar, en el decreto 911 aclara que una vez que se pasan el 1,5 metros de profundidad y se sigue excavando, debe haber una persona en la parte superior, en la parte a nivel del suelo, que con la línea de vida sostenga, digo, para que sepa que está ahí abajo y está bien, a el operario que tiene puesto el arnés y que, superado la profundidad de 1,5 metros, es decir, seguimos bajando del 1,5 metros para abajo, deberá descender con una mascarilla de oxígeno. Por esto que les planteaba que la mayoría de los casos de intoxicación, incluso de muerte, han tenido que ver con el desvanecimiento de la gente que estaba trabajando ahí, ha tenido que ver con inhalación de gases tóxicos. Obviamente ahí abajo pueden haber filtraciones de napas freáticas, de napas que han estado filtrando desde las cloacas, y eso hace que pueda ser altamente riesgoso. Y por otro lado, hay que pensar que cuando estamos haciendo una excavación, la cantidad de material que se saca, de tierra que se saca o del suelo que se va sacando, se va a multiplicar afuera por aquello de esa propiedad de expansión inicial que tiene la tierra, que tiene que ver con que cuando la saco de un lugar que está compactada, empieza a generarle un movimiento entre ella misma y se empieza a ampliar su volumen, porque se separan sus gránulos y entonces, por ejemplo, yo tengo 1 metro cúbico que excavar, pero cuando lo extraigo, cuando lo saco de donde está consolidado, cuando lo mido afuera, tengo de densidad aparente 1,5 metros. La densidad aparente es lo que estoy midiendo, el volumen aparente. Imagínense ustedes excavar pozos romanos de esta naturaleza. Cuando tenemos que sacar materiales y luego ese material que estamos sacando ahí tenemos que ver dónde va a parar, porque seguramente que ese material que va a salir de ahí lo tenemos que llevar a otro lado o lo tenemos que trasladar, y eso es un costo adicional. Con el riesgo que ya hablamos de las personas que estén trabajando en ese lugar. Los pozos romanos generalmente se arman en el fuste, se arman en el primer quinto de la luz, se arman un poco más, después hacia abajo se suele bajar a la armadura, pero fundamentalmente están trabajando a la compresión en la base. Perdón, se me escapó. Ahí vamos. A la compresión en la base, en esta zona. ¿Qué pasa si yo, en vez de hacer pozos romanos, tuviera la posibilidad de utilizar otra metodología, que es la de las fundaciones a través de pilotes excavados y ejecutados in situ? Porque hay una diferencia entre el pilote ejecutado in situ y el pilote hincado, que seguramente ustedes se acordarán, en la facultad lo deben haber estudiado.
los pilotes hincados, que se denominan pilotes Franchi, porque el que los inventó era Frank de nombre, entonces les puso Franchi a sus pilotes, que son pilotes que se hincan, se plantan, se clavan en la tierra y que tienen como posibilidad la de, por un lado, por fricción lateral, generar una resistencia en el cabezal, en la parte de arriba, y por otro lado, al ir clavándolo en la tierra, voy compactando ese suelo, aumentándole la capacidad resistente al suelo. El problema fundamental que tenían, o que siguen teniendo los pilotes, es que dependiendo del lugar donde se los quiera utilizar, el golpeteo para poder clavarlos en el suelo, para poder hincarlos en el suelo, genera muchas vibraciones, mucho movimiento de las construcciones linderas, y ha llegado incluso a generarle daños importantes a construcciones linderas, por lo cual no se utiliza en zonas urbanas. Sí se suele utilizar aún hoy en zonas periféricas, en zonas rurales, cuando tenemos que hacer, nosotros no, cuando los ingenieros por ahí tienen que diseñar y hacer un puente, cuando tenemos que cruzar, bueno, en esos casos suele utilizarse. Pero, empleando la lógica del pilote hincado, se puede hacer lo que se denomina un pilotín o un pilote inyectado. ¿Qué significa esto? Que lo puedo excavar mecánicamente cuando tengo que llegar a una profundidad X, donde tengo, como dice acá, un sustrato cohesivo, tengo que excavarlo, llegar a la profundidad que corresponda, lo cavo mediante máquinas, no lo va a acabar manualmente, y esto me da la posibilidad de hacer diámetros mucho más chicos, muy inferiores a los diámetros que estamos hablando de 80 centímetros excavados manualmente, lo que hace también que el material que sale de ahí va a ser mucho menor, pero por otro lado, el material que va a entrar en ese pozo también es mucho menor que el que entraría en un pozo romano. El que entra en este pilote es mucho menor que el que entra en un pozo romano. Estas excavaciones pueden ser de 20 hasta 40 centímetros, o sea, tenemos pozos o pilotes, en este caso, de 40 centímetros de diámetro. ¿Qué se hace luego de la excavación? La excavación se hace mediante una mecha helicoidal con una máquina, se va extrayendo la tierra, ahí no hay riesgo de vida, puede haber riesgo de colapso, pero no hay riesgo de vida de personas. Y luego lo que se hace es bajar con la armadura, se baja con la armadura, esa armadura, una vez que la bajamos, la dejamos lo más centrada posible, y hay que tener en cuenta que los pilotes en realidad se podrían hacer el ensanche, como estamos viendo en este gráfico de acá, se podría hacer el ensanche, pero en la práctica lo que está funcionando es por fricción lateral, es la fricción que ejerce sobre la periferia del fuste. Y para que esto se entienda, piensen ustedes cuando ponen un clavo, cuando ustedes ponen un clavo en la pared, que les cuesta meter ese clavo en la pared, ¿por qué después cuesta sacarlo? Por la fricción lateral que está generando ese clavo. Y también cuesta hacerlo entrar dependiendo de la punta que tenga y dependiendo de la resistencia que tenga esa pared. Bueno, esto es más o menos similar. ¿Qué hacemos después? Bajamos la armadura y completamos con hormigón. Sobre ese hormigón después vendrá un cabezal, después vendrá una viga de riostra que vincule todos los cabezales y se fundará sobre eso. Algo como esto, que seguramente habrán visto, porque también son camiones que se suelen utilizar para la perforación de pozos petroleros, pero ahí tienen el ejemplo de la mecha helicoidal, esta que está haciendo la perforación, fíjense que tiene un diámetro muy pequeño. Y otra cosa que se puede llegar a hacer, que es muy importante también para aumentarle la capacidad resistente, es, eso lo vamos a ver en la clase que viene, es una vez que se hace, voy a volver para atrás, una vez que se hace la excavación y se baja la armadura, se suele bajar un caño de polipropileno de media pulgada que llegue hasta el fondo del pozo, o sea, se van uniendo. Si tenemos pozos de más de 6 metros, vamos uniendo los caños que hagan falta, porque a través de ese caño, luego que llenemos con el hormigón, vamos a insuflarle, le vamos a meter ahí a presión cemento líquido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es que ese caño de de polipropileno, no de PVC, el caño de polipropileno de media pulgada, antes de bajarlo en cada pozo, que se va a quedar perdido. Les aclaro que ese caño queda perdido ahí adentro, ¿no?
Por eso digo que tiene que ser de polipropileno y de la más baja calidad posible, porque en realidad va a quedar perdido y simplemente sirve para que yo pueda inyectar por ahí cemento líquido. ¿De qué manera? Previamente a bajarlo al caño, lo que hago es transformarlo en una especie de colador. Le hago perforaciones transversales al caño, de manera que quede todo perforado para que cuando inyecte el cemento desde arriba pueda salir por esos costados. Lo voy a perforar cada 20, 30, 50 centímetros, depende de la profundidad del pozo, y lo voy a bajar. Hormigono, y una vez que hormigono y quedó la boquilla del caño hacia afuera, voy a insuflarle por ahí mediante una bomba cemento líquido. Cuando digo cemento líquido no es que voy a comprar del corralón, véndame 2 litros de cemento líquido, sino que lo que hago es, con un tacho de 200 litros de agua, le vuelco ahí una bolsa de cemento, lo remuevo bien para que quede un cemento con una densidad, con una viscosidad un poco más pesada que el agua, y lo bombeo por ese caño. Al ingresar este cemento por ese caño, lo que va a hacer es va a ir completando primero todas las oquedades que pueda haber dejado el hormigón cuando lo colé dentro del pozo. Y por otro lado, dependiendo de la presión al que esté yo generando el bombeo de ese cemento líquido, va a ir penetrando en el suelo y en aquellos lugares del suelo donde haya oquedades o esté suelto el suelo, por lo que en definitiva lo que voy a lograr de esta manera, por otro lado, es aumentarle la capacidad resistente al suelo, porque le estoy provocando, le estoy generando una inyección de un material ligante que va a vincular homogéneamente aquellos lugares que pueden estar más sueltos del suelo y que cuando endurezca ese cemento, que va a endurecer aún sin la presencia de aire, y esto es muy importante que lo aclaremos, y es la próxima pregunta que les voy a hacer, que me van a contestar la clase que viene, no ahora, seguramente que ya muchos la saben, pero les voy a preguntar para que me contesten la clase que viene. ¿El cemento es hidrófugo? Bueno, me contestan la clase que viene, no ahora. Entonces, cuando yo le insuflo el cemento ahí abajo, el cemento tiene una característica que puede fraguar, endurecer, aún sin la presencia de aire y aún con presencia de agua. Si yo preparo mezclas u hormigones y lo quiero dejar para utilizarlo, estoy hablando de armar mezclas y hormigones con cemento, y lo quiero dejar para utilizarlo el día de mañana, cuando digo el día de mañana es mañana, por ejemplo, mañana miércoles, lo preparo hoy a las 5 de la tarde, le digo, no, mira, lo voy a dejar acá en la carretilla, lo voy a dejar ahí y lo voy a tapar con agua, porque mañana lo voy a usar. Bueno, el proceso de desfragüe de ese hormigón o de ese mortero cementicio va a seguir avanzando, por más que esté tapado de agua. Y mañana lo que voy a encontrar son hormigones endurecidos o morteros endurecidos que no me van a permitir que los pueda utilizar. Ya va a ser piedra eso. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque cuando yo le inyecto el cemento líquido al pozo romano a través de ese caño que dejé perdido ahí adentro, va a penetrar por todos los costados, por todas las perforaciones que dejé, y va a provocar entonces el endurecimiento o el aumento de las características, de la resistencia característica, así se dice, del suelo circular. En cualquiera de los casos, y ahora termino esta parte, así les doy paso para que ustedes pregunten y consulten, en todos los casos siempre evaluar costo-beneficio, capacidad técnica del personal, qué recursos tecnológicos tengo y obviamente arrancar con un estudio de suelo y con un cálculo estructural. Y les voy a terminar contando esto que me pasó a mí. Teníamos que hacer una obra de una estructura de hormigón. El estudio de suelo daba que teníamos que hacer pozos romanos a 6 metros de profundidad. Estábamos en el terreno que estábamos en una zona céntrica y estábamos entre un edificio de altura, y por otro lado teníamos a una casa de una antigüedad importante. ¿Qué pasó en ese caso? Pasó que el problema era fundamentalmente qué hacíamos con todo el material que íbamos a extraer de las distintas excavaciones, porque estábamos en zonas muy
microcentro, y por otro lado no se podía ingresar con camiones en ciertos horarios para poder retirar ese material. Con el agravante que cuando trajimos al pocero, la persona que hacía los pozos romanos, empezamos viendo que una persona para excavar un pozo de 6 metros había tardado simplemente para cavar 1,5 metros, había tardado media mañana. Y no porque estaba haciéndose el canchero o porque quería perder tiempo, sino porque se le incomodaba la posibilidad de excavar, porque le aparecían piedras que tenía que ir retirando, excavando hacia el costado, retirándola para poder seguir con el pozo hacia abajo. Bueno, cuando teníamos la mitad, yo voy a sacar de acá si me ven, voy a cerrar esto y voy a abrir la cámara. Vamos a dejar de compartir. ¿Dónde estamos? Dejamos de compartir acá. Dejamos de presentar y vengo acá. Bien. Resulta que cuando vimos que la demora que íbamos a tener iba a ser muy grande, lo consulto al ingeniero con el que estábamos trabajando y me dice, mirá, lo que podemos hacer es transformemos los pozos romanos en pilotes inyectados. Teníamos que hacer 14 pozos de 6 metros de profundidad. Recalcula el ingeniero, me dice, bueno, mira, estos pilotes que van a trabajar a fricción fundamentalmente, los vamos a poder excavar a 1 metro más, hasta 7 metros. El tema era que meter la máquina, esas que vimos recién en la foto, para poder hacer la excavación, teníamos medianeras en todos lados, teníamos un edificio a un lado y una casa antigua del otro lado, por lo cual no podíamos acercarnos mucho. Primero a la casa antigua porque teníamos miedo de que la hiciéramos colapsar, y por otro lado el edificio nos encontramos con un importante imprevisto, que era que muchas de las fundaciones del edificio estaban dentro del terreno que estábamos trabajando nosotros, o sea que la mecha llegaba hasta cierto punto y no podía avanzar más, por lo cual tuvimos que correr esa línea de columnas y después generar una ménsula, lo que generó a su vez un costo adicional, pero ese es otro tema. Nosotros necesitábamos hacer los 14 pozos, entonces ahora a 7 metros de profundidad. Los pozos quedaban de 40 centímetros, que fue el diámetro que se calculó. Y lo voy a plantear de esta manera cronológicamente, no fue exactamente así, pero para que ustedes entiendan. Un día lunes entró la máquina a hacer los pozos. Simultáneamente a la excavación de los pozos se empezó a hacer la armadura de esos pilotes que íbamos a formar. Los 14 pozos, aún con las dificultades con las que les nombré, se excavaron en 3 días. 3 días con la máquina. Se hicieron las perforaciones y a medida que se iban haciendo las perforaciones, lo que se iba haciendo era ir bajando la armadura y poniéndole ese caño que les conté, que entraba hasta el fondo del pozo, perforado, a ver, ahora que está perforado transversalmente todo el caño, de manera de poder generar una especie de irrigación del cemento líquido una vez que lo inyectáramos de arriba. El cuarto día se hormigonaron los 14 pozos. Vino el camión, llegó el camión, puso la manga, entró el camión ahí al terreno que podía entrar, llenamos los 14 pozos. Y el quinto día, o sea, hubiéramos arrancado un lunes, fue el lunes, martes, miércoles, el jueves y el viernes, nosotros inyectamos los 14 pozos, que era, como les dije, disolver cemento en un tacho, en un tambor de 200 litros, disolverlo, revolverlo bien, con una bomba, inyectarle en cada una de las tomas que le habíamos dejado, de esos cañitos que bajaban hasta el fondo del pozo. Si ustedes sacan esa cuenta en costos económicos, evidentemente que el costo bruto económico fue bastante más caro que haber hecho la excavación manualmente y haber llenado los pozos de la otra manera en la que estaban previstas, pozos romanos. Pero si yo lo saco en costo-beneficio, sobre todo en la cuestión de tiempo y de riesgos, bueno, salimos ganando porque por más que se pagó un poco más, la obra se ejecutó en el tiempo y en el plazo previsto, por un lado, y por otro lado, cero tipo de riesgo para el personal que estaba trabajando. El personal que estaba trabajando ahí en ningún momento sufrió ningún tipo de riesgo a la hora de hacer la fundación. Entonces, siempre digo, costo-beneficio,
no evalúen solamente cuánto cuesta hacer algo en el costo bruto, sino en el tiempo, en los riesgos y en los beneficios que le van a lograr ustedes a partir de que aún pagando un poco más van a lograr mejores resultados. Bueno, ahí están los últimos 10 minutos que les digo yo, que les dejo 10, 12 minutos que les dejo para que ustedes consulten, pregunten. La próxima clase, el martes que viene, vamos a empezar con capas aisladoras. Vamos a ver capas aisladoras, vamos a ver... chao Darío, hasta luego. Lo vamos a ver capas aisladoras, vamos a ver mamposterías. La otra ya vamos a ver lo que tenga que ver todo con losa y otras cuestiones más, reboques, contrapiso, etc. La quinta ya entramos en el nivel 2. Bueno, colocación de film debajo de la platea. También se puede hacer, Natalia, también se puede hacer. La idea de colocar film siempre es buena. Acordate que no es una garantía del 100%, pero vos tenés la posibilidad de esa manera de atenuar la posibilidad de ingreso de humedad hacia la platea. Bueno, hasta luego Gisela, hasta luego, gracias. Problemas de nivelación. Por mejor que vos hagas los bordes, el encofrado, siempre hay algún tipo de desnivel. Entonces, lo que les sugiero es que, bueno, que cuando terminen, para ahí te paso el teléfono, Fernando, cuando terminen de hacer la platea, inmediatamente y antes que frague totalmente, traten de hacerle la carpeta y una carpeta hidrófuga. Esa carpeta hidrófuga sí le van a tener que agregar algún aditivo hidrófugo de masa, como por ejemplo les nombré, bueno, puede ser cicauna, puede ser cerecita, pueden ser varios. En ese caso no importa que tenga cloruros, porque como les digo, los cloruros atacan fundamentalmente a la armadura, al hierro, no al hormigón. Y en caso que tengan suelos de alta, por eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, cuando veamos el nivel 2, pero les adelanto, en el caso que tengan suelos altamente reactivos o altamente químicamente, que te pueden atacar químicamente el hormigón, en esos casos conviene utilizar hormigones especiales, aditivados